Bienvenidos a todas y todos. Buenas tardes al show Aló Embajador. Obviamente yo no soy embajador James Story, soy David Fogelson, el agregado de prensa de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela. El embajador Jimmy vuelve la semana que viene con un programa especial con representante del Departamento de Seguridad Nacional sobre TPS, o el estatus de protección temporal para venezolanos en los Estados Unidos. Va a ser un show fascinante, debe conectarse la semana que viene, el jueves, a las 4:30 de la tarde, hora Caracas. Pero hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa esta semana, toda la semana, no solo un día, todo el año realmente, y vamos a hacer un programa completamente dedicado al derecho de la libertad de expresión y la importancia de la prensa libre. Un asunto muy cercano a mi corazón y a los corazones de nuestros dos honrados invitados que voy a introducir en un ratito. Las sociedades necesitan la prensa no solo para mejorar, sino también funcionar. Una prensa libre da voz a la gente para reclamar problemas, mejorar el gobierno, informar a los líderes con nuevas ideas. Como nuestro presidente Biden dijo, los periodistas descubren la verdad, chequean el abuso de poder y exigen transparencia a aquellos que están en el poder, que tienen el poder. Los medios son indispensables para el funcionamiento de la democracia. El embajador Jimmy Story también resaltó que las democracias fuertes solo pueden funcionar cuando hay una prensa libre, cuando la gente puede discutir lo que está pasando. Y como un periodista favorita que tengo, Edward R. Murrow, ha dicho que no podemos hacer buenas noticias con malas prácticas. O sea, que no se puede cumplir las buenas obras en una sociedad sin poder de hablar, de la gente hablar libremente. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué apoya este asunto de libertad de prensa? Hemos asumido el compromiso de trabajar con todos los sectores en apoyar el acceso de la información a la información y defender la libertad de expresión y a los periodistas valientes que enfrentan peligro todos los días, especialmente en Venezuela. Defendemos los derechos de la prensa contra la censura, como las recientes acusaciones contra El Nacional, el cierre recién de VPI TV, los 6 meses de cárcel de Roland Carreño, que debe estar libre ya, y muchos más casos de censura, acoso y represión contra los medios. Ya basta. Además, hay más de 5 millones de venezolanos viviendo en un desierto que falta noticias y información, solo recibe propaganda y no información independiente ni correcta. A este reto, como Embajada de Estados Unidos para Venezuela, y recién lanzamos, fue el lunes, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, publicamos una oportunidad de financiamiento sobre el acceso a la información con el cual ustedes como particulares o ONGs pueden solicitar proyectos de la embajada según nuestro website. Los proyectos pueden empezar con $10,000 hasta $100,000 sobre este tema de acceso a información. Y allí en el website, en la página web, puede ver todos los detalles, qué tipo de proyectos, cómo se solicita y cómo se puede hacer preguntas. Pero hoy tenemos dos invitados muy especiales de lujo, como siempre acostumbramos en este espacio de comunicación. Contamos con la presencia del periodista y ciberactivista Luis Carlos Díaz y con el activista de derechos humanos y profesor universitario Carlos Correa. Luis Carlos Díaz ha dado conferencias en más de 20 países sobre comunicación digital. Es autor y coautor de 8 publicaciones sobre tecnologías y política. Es directiva del capítulo venezolano del Internet Society, periodista de Unión Radio y facilitador de la Fundación Miguel Otero Silva. Es considerado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia. Si hay algo en que se conecta la gente,
A él le interesa. Su Twitter es @LuisCarlos, muy fácil. Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer, David. Buenas tardes y gracias. Además que un placer acompañar a Carlos Correa en lo que sea que se inventen. Gracias, gracias. Bueno, y a nuestro otro estimado invitado, Carlos Correa, comunicador social y director de la organización Espacio Público, una asociación civil sin fines de lucro que tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión. Fue director de Radio Fe y Alegría y coordinador para Provea. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola David, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá, por supuesto, contigo y también con Luis Carlos. Muchas gracias, gracias. Y ustedes básicamente no necesitan introducciones, pero siempre es bueno para poder celebrar las diferentes impresionantes obras que han hecho. Luis Carlos, algunas palabras para abrir el tema antes que lanzar las preguntas, y me gustaría destacar que ustedes pueden hacer sus preguntas en los comentarios. Yo no voy a hacer preguntas sobre la política, sobre visas, sobre estas cosas. Esto es más para el embajador cuando él vuelve. Vamos a enfocar en este tema hoy de las medias y de la libertad de expresión, pero bienvenido a todas las preguntas. Si no lo respondemos en este show, respondemos en el futuro. Bueno, señores, caballeros, ¿algunas palabras para abrir el tema? Adelante, Carlos. Bueno, a ver, mira, yo un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la opinión consultiva número 5, que dice que la libertad de expresión es un derecho doble, un derecho individual y un derecho social. Pero además dice que es piedra angular de la democracia, ¿no? La libertad de expresión efectivamente es piedra angular de la democracia. Y además, cuando usted escucha un gobierno o un Estado que empieza a confrontarse con la prensa, con los medios de comunicación, básicamente está asistiendo a un debilitamiento de la democracia y de las instituciones de democracia de ese país. Eso es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Y un poco en la línea de lo que tú decías. La libertad de expresión es un derecho que tenemos todos y que de alguna manera nos permite realizarnos como personas, pero también es un derecho que es útil para resolver los problemas en las sociedades, para denunciar la corrupción, para que debatamos juntos cuáles son el origen de los problemas, cuáles son las mejores soluciones. Cuando eso se restringe, aumenta el deterioro de otros derechos como los derechos sociales, ¿no? Y en Venezuela uno puede ver un correlato entre el deterioro de las garantías a la libertad de expresión, el deterioro de las instituciones democráticas y el deterioro de la calidad de vida y la dignidad de las personas. Creo que es tan importante, es como la posibilidad de respirar. La libertad de expresión es la posibilidad que nos permite que las sociedades sean mejores y que las sociedades puedan vivir con mayor calidad de vida. Eso es, de alguna manera, lo que en el tiempo nos ha venido demostrando nuestra experiencia en Venezuela. El deterioro de las libertades ha acompañado el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y de quienes viven en Venezuela. Sí, sumaría allí que el contexto venezolano es súper complejo porque se trata de una sociedad que era abierta, democrática, con muchas imperfecciones, pero los problemas típicos, vamos a decir, de esta región del mundo, y hemos visto con el paso de los años cómo se ha ido cerrando. Y ya hoy día se puede hablar de una restricción muy alta de la libertad de prensa. Hablamos, por ejemplo, de un país que no tiene periódicos en circulación, o casi ninguno, porque en principio una decisión estatal hizo que los medios impresos no pudiesen acceder al papel libremente. Y ya ese cierre significó que, bueno, disminuyó la cantidad de periódicos circulando. Entonces, mientras en otras partes del mundo están discutiendo cómo conseguir modelos económicos para sustentar esa industria, en Venezuela fue tasajeado, fue decapitado por una decisión estatal. Asistimos, por ejemplo, al cierre de medios de, vamos a decir, radioeléctricos, el cierre de televisoras,
y fenómenos aún peores como la compra por parte de capitales pro gobierno para domesticarlos, y eso significó cambiar líneas editoriales, votar a periodistas críticos, y hoy tenemos un entorno en televisión que hace que la mayoría de la población venezolana no tenga ningún tipo de confianza sobre los contenidos que se emiten allí, vamos a decir, en términos informativos. Dicho de otra manera, si algo está pasando en el país, sabes que la televisión no te lo va a contar. Sabes que no lo vas a saber por televisión. Entonces, ya hay una ruptura, una absoluta desconfianza. Y con la radio ha pasado que igual el Estado ha ido avanzando, ha ido tomando cada vez más espacios, ha silenciado y queda muy poco espacio libre, y aún ese espacio libre está vigilado, está castigado. Es terrible porque los productores de programas de radio están obligados a darle a los entrevistados una lista diciendo estos son los nombres que no se pueden nombrar o estos son los títulos que no se pueden decir. O sea, hay palabras prohibidas, hay temas prohibidos, hay fuentes que no se pueden consultar. Y eso lo que te dice es que el entorno completo está castigado. Entonces uno dirá, bueno, queda la internet, ¿no? Queda la red, que es el espacio libre, donde la gente entonces puede decir las cosas que quiera, y resulta que no. Venezuela es el país de la región que tiene más páginas web bloqueadas, o sea, es un ejercicio cotidiano bloquear páginas y bloquear páginas. Es el país de la región que tiene más personas detenidas por cosas dichas en línea. Entonces tenemos incluso periodistas con juicios abiertos, medidas cautelares, gente que ha sido encarcelada, Ana Belén Tovar, Braulio Jatar, Jesús Medina Esaine, montones de personas que tienen sus libertades restringidas por contenidos publicados en Internet. Y además tienes un fenómeno muy, vamos a decir, muy perverso, que es que el país se ha ido desconectando. Los últimos años, el país ha ido perdiendo usuarios de Internet, ha ido perdiendo cantidad de teléfonos activos, y eso te dice que entonces el entorno, incluso el digital, está amenazado. Yo lo planteo de esta manera para decir que mi generación no conoce otra cosa. Es decir, no conocemos un entorno distinto a este, que ha ido empobreciendo la capacidad de trabajar, ha aumentado los riesgos, y por lo tanto hace creer que es lo normal, ¿no? Que esto es lo que debería pasar. Y no. Pero al mismo tiempo, y con esto cierro, Venezuela tampoco es Corea del Norte ni Cuba, vamos a decir por ahora, porque también tiene una sociedad que está acostumbrada a ser crítica, que está acostumbrada a buscar información, que puede burlar todavía bastantes niveles de censura a través de redes sociales, WhatsApp y otras plataformas. Y eso es muy interesante, porque es una sociedad entonces que se cerró, pero cuyos ciudadanos todavía tienen cierta mentalidad liberal y democrática. Entonces tenemos un espacio con unas ventajas interesantes para hablar de libertad de prensa. Gracias, Luis, por las palabras apasionadas. Hablando sobre este tema, ¿para qué sirve una prensa libre? Y específicamente, ¿por qué el régimen en Venezuela debe querer una prensa libre? ¿Qué pasa a la sociedad sin prensa, sin información libre, sin periodistas? O sea, ¿cuál es el papel y la utilidad de una prensa libre, la importancia? A ver, David, yo un poco cuando comentaba al principio, te apuntaba alguna línea en esa, por ejemplo, un tema clave es la prensa libre, ayudaría a que hubiera una gestión de mayor calidad y que la corrupción se denunciara a tiempo, ¿no? Y el propio gobierno, por ejemplo, ahora nos dice que hay unas personas que habían cometido y que han cometido graves actos de corrupción, pero que eran funcionarios gubernamentales y cuando estaban en el poder no se podía criticar. No se podía hacer escrutinio de lo público. Te pongo un caso reciente, el caso de Fernando Albán. El caso de Fernando Albán no se pudo decir en Venezuela que era un suicidio y ahora se están reconociendo desde el Ministerio Público para específicamente pasar información a la Corte Penal Internacional que sí fue un suicidio. Entonces, la libertad de prensa nos sirve para hacer contraloría en caso de violaciones de derechos humanos, para temas de corrupción. Nos sirve para que nos pongamos de acuerdo los ciudadanos en relación a cuál es el diagnóstico, cuál es la mejor política y para evaluar las políticas. Sirve a los gobernantes para que de alguna manera tengan milímetro a milímetro un escrutinio de su gestión gratuitamente, porque los ciudadanos lo van a hacer, las academias lo van a hacer de manera regular y van a poder aportar información y van a permitir orientar la estrategia de la gestión gubernamental si se actúa con un principio de buena fe.
Pero en Venezuela, informarse implica un esfuerzo para las personas. Informar implica asumir vencer el miedo y el riesgo de que pueda ser castigado. Entonces eso es un lastre que genera un desgaste adicional de energía en vez de concentrarte en informarte. Es decir, hoy en día, si quieres informarte, a lo mejor tienes que saber una herramienta para burlarlo de Internet, tienes que tratar de luchar contra la circulación de información falsa que en algunas ocasiones se alimenta desde el gobierno, porque la información no está en sus canales regulares. Entonces tienes que además vencer el miedo de decir, oye, si yo digo esto, me puede pasar algo, y entonces tienes que hacerlo con ese temor. Entonces es de alguna manera un espacio. Ahora, lo que ocurre en la sociedad venezolana es que la sociedad venezolana está tratando de informarse, y eso lo ves cuando uno revisa, por ejemplo, cuánto es el número de seguidores de los periodistas en las redes sociales. En promedio, en relación a la población, los periodistas venezolanos tienen un número de seguidores mucho más alto que los colegas en otras partes de la región. Y eso tiene que ver porque la gente busca información de calidad. La gente va a tratar de utilizar las herramientas para informarse, va a tratar de construir estrategias para informarse, pero por supuesto es un esfuerzo adicional. No es que enciendes el televisor y tienes 2 o 3 opciones para informarte. No es que te metes a internet y vas a encontrar todos los sitios sin que estén bloqueados. O vas a poder ir a la esquina y vas a encontrar algunos periódicos impresos. No, es un esfuerzo básicamente para burlarse de la censura, para tratar de alguna manera estar enterado. Y eso habla de, digamos, el carácter democrático de la sociedad venezolana. La sociedad venezolana a pulso. Cuando nosotros monitoreamos la situación de libertad de expresión y encontramos que el año pasado hubo un número de casos por encima, más de un caso diario, y el año anterior la cifra fue superior, lo que está diciendo es la gente quiere informar, a pesar de que hay un costo, quiere informar. Y además no solo eso, sino que una vez que es perseguido decide decir, esto no puede ser. Yo quiero que esto se documente, quiero que se sepa que me están cercenando la posibilidad de informarme o de informar a otros. Entonces, en ese sentido, habla de un pulso entre ese talante democrático y la voluntad autoritaria, no democrática, que en algunas ocasiones se expresa en la sociedad, y también es claramente una voluntad que se expresa desde el gobierno. Sí, cuando se piensa qué ocurre sin libertad de prensa, el resultado es un país con millones de migrantes, un país que se empobrece, porque una sociedad sin información se hace más torpe, en términos muy sencillos. O sea, tu capacidad para tomar decisiones, tu capacidad para ser crítico e interpelar al poder, tu capacidad para gestionar cambios institucionales, se pierde porque no hay masa crítica construida. Por eso, de las primeras cosas contra las que fue la hegemonía fue justamente contra la capacidad de ser masivos que tenían los medios de comunicación. Fue directamente contra la construcción de sentido común, ¿no? Si no tenemos nada en común, pues no hay comunidad. Y eso se destruyó yendo detrás de la libertad de prensa. Una sociedad que no sabe donde hay epidemias ni de qué tipo son las epidemias, se enferma más. Y eso es lo que hace que Venezuela tenga más de la mitad de los casos de malaria de América Latina y 73% de las muertes por malaria en América Latina, porque el Estado no rinde cuentas, no permite acceso a la información, no comunica ni permite que los periodistas hagan su trabajo cuando se trata de la epidemia de malaria, por poner un ejemplo. Pero es que resulta que por esa misma falta de crítica, de interpelación al poder, se desmontó la vigilancia epidemiológica y en Venezuela reapareció la difteria, casos de enfermedades que habían sido ya superadas. Yo recuerdo con mucho dolor el año pasado, Venezolana de Televisión transmitió una suerte como de show en el que iban a Petare, a uno de los barrios más populares de Caracas, en una suerte de jornada entre vecinos para detectar casos de coronavirus. Y una señora declaró en la Cámara de Venezolana de Televisión: no conseguimos ningún caso de COVID, solamente conseguimos como 4 o 5 casos de tuberculosis. Tú dices, pero la tuberculosis es más grave que el COVID, tiene mayor
tasa de mortalidad y es una enfermedad que había sido erradicada, es la enfermedad de la que murió Simón Bolívar en el siglo XIX y nos la presentan como, bueno, no hay COVID, solamente hay tuberculosis. Eso es un estado que no informa. Entonces, no informar genera más muertes, destruye, corroe el sistema. Y si esto mismo que les digo de epidemiología lo llevamos, por ejemplo, a salarios de funcionarios públicos, costos de las obras públicas que no se construyeron porque la corrupción se las llevó, si esto lo extendemos a cosas cotidianas, nos damos cuenta por qué todo todo se derrumba, ¿no? Cómo la infraestructura del país se derrumba y el tejido social también se derrumba. Entonces, la prensa está allí para eso, para decirle al mundo qué pasa en el mundo, para que la gente sepa qué ocurre en los centros de poder y para que pueda hacerle seguimiento crítico porque entiende que el poder debe estar a su servicio. En Venezuela hace rato que eso no ocurre. Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes dos. O sea, como nosotros hemos aprendido de nuestra democracia en los Estados Unidos, que la sociedad necesita cheques, necesita información libre, necesita la habilidad de reportar abusos de poder al nivel no solo nacional, pero local, a oficiales locales o gente trabajando, a ver si está haciendo buen trabajo o no. Y también, como has dicho, o sea, en estos tiempos de pandemia, si no se puede informar, no se pueden responder los oficiales, no están informados. Y en el lado positivo, nosotros en los Estados Unidos basamos nuestra industria, nuestra economía en innovación en información. Entonces, si no tiene información que se puede compartir, es imposible expandir la economía, la política y mejorar la sociedad. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Bueno, y ya tenemos a Diana aquí. Gracias, Diana. Como somos un show sobre comunicación, me da orgullo a tener alguien para hacer traducción a la comunidad sorda. Bueno, los métodos de información, las medias, son lo más importante que hay para hablar sobre cualquier tema. Sin información no hay nada. Bueno, hablando de información y este tema, tenemos un montón de preguntas de nuestra audiencia. Genial. Muchas gracias. Vamos a tomar alguna de estas preguntas. Tenemos uno de Guillermo Rodríguez que dice, buenas tardes, señor Luis Carlos. ¿Qué mecanismos nos sugiere usted para vencer la censura que se aplica a la información en Venezuela? Cambiar a los responsables de la censura sería el primer paso y el más importante. Porque uno de los engaños de esta discusión es creer que todos vamos a tener una herramienta, una navaja suiza, que va a servir para burlar los bloqueos. Y en realidad no. La censura crece y la censura se hace cada vez más sofisticada. Entonces yo les puedo decir, miren, los bloqueos de páginas web en Venezuela ocurren por bloqueos de DNS. Entonces usted va a ir a Google, va a buscar cómo cambiar los DNS y cambia la manera en la que su computadora se conecta, sea Windows o sea Mac. De esa manera, la mayoría de los bloqueos digitales que hay pueden ser burlados. Ok, eso lo podemos decir. Pero si se hace muy popular, entonces en 2 o 3 días ya no van a ser bloqueos de DNS, van a ser bloqueos mucho más sofisticados. Y en esa misma medida, si yo les digo, bueno, no hay en este momento un programa de televisión que todos los venezolanos estemos viendo, ya no existe. Vamos todos a ver este producto digital, este video que está en YouTube y que es muy bueno. Si ese video, vamos a decir, en el aire, se hace muy popular y se hace masivo, le van a ir a cortar la cabeza, le van a ir a borrarlo como sea. Entonces, la trampa de que los ratoncitos estemos corriendo, buscando a ver cómo burlamos las trampas, es muy difícil de resolver masivamente. Claro que hay que educarse, hay que formarse para utilizar herramientas y ver cómo nos conectamos mejor, cómo compartimos información de calidad con nuestras redes familiares. Eso claro que hay que hacerlo, pero se resolverían muchísimas más cosas si volviésemos a tener Estado de Derecho, si volviésemos a tener libertad de prensa plena. Creo que también hacia allá hay que trabajar. Muy bien. Sí, gracias. Carlos, ¿algo para agregar al tema? No, yo creo que ciertamente hoy en día el ecosistema de medios no es equivalente a lo que teníamos hace
5, 10, 20 o 30 años. Es un ecosistema completamente diferente por los cambios que se han dado en el ecosistema. Creo que es una dinámica simétrica, es una dinámica en la que el poder tiene una fuerza mayor y ha doblegado muchos de los canales tradicionales, y además en una dinámica de capas. Primero fue la televisión, después fue la radio, después fueron los medios impresos, y ahora estamos en las dinámicas de perseguir o de castigar a las personas que utilizan las redes sociales o se informan a través de las redes sociales. Pero creo que en lo que sí es importante, por pequeña que sea, ese esfuerzo de tratar de informarse es fundamental. Y yo digo que hay que generar solidaridades informativas, es decir, una persona que está informada en el país tiene la responsabilidad de informar a otros. Y eso es clave. Y eso es clave porque permite que el tejido social mantenga cierta musculatura en la tarea de reconstruir ese Estado de Derecho. Y además porque en algunas ocasiones el ejercicio de esos espacios de libertad ha generado contrapesos en algunos determinados procesos, tanto en el ámbito local, a partir de peticiones de información o a partir de la divulgación de determinados temas, han generado contención. En Venezuela tenemos mucho tiempo en la lógica de la desinstitucionalización, pero también ha habido mucho tiempo de resistencia, de que la gente de alguna manera se resiste a que le quiten la posibilidad de informarse, y creo que eso es fundamental, porque ese tejido, por pequeño que sea, esa voluntad democrática es la que de alguna manera nos puede ayudar a reconstruir la institucionalidad de la democracia del país, porque hay gente que siente, palpita, siente que es parte de su identidad, y además porque es un contrapeso en muchas oportunidades para subirle el costo a los atropellos y violaciones de derechos humanos. Es decir, ese tejido es fundamental, por pequeño que sea, sabiendo que es asimétrico, que es pequeño, que no es equivalente, pero es a partir de ahí que podemos reconstruir todo el conjunto de la institucionalidad y podemos frenar la lógica arbitraria y discrecional del ejercicio del poder. Es desde ahí, no podemos subestimar lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer todos puede de alguna manera ayudarnos a mantener la posibilidad de que efectivamente esas cosas cambien y que haya garantía para el trabajo de periodistas y para la sociedad en general. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, y también, si ustedes quieren más información sobre cómo evitar la censura, nosotros hicimos un programa con el estimado periodista Fran Monroy hace unos meses, y nuestro consejero política de la Embajada Venezuela, Embajada de Estados Unidos para Venezuela, Rafael Foley, que puede buscar en nuestra página de Facebook, y allí le da un montón de ideas sobre cómo se puede usar VPNs y lo que estaban hablando Luis Carlos y Carlos, básicamente. Pero bueno, tenemos un montón de comentarios y preguntas. Hacemos una pregunta más y vamos a la segunda parte. Pero quería hablar sobre los comentarios que tenemos. Rafael Muñoz Montenegro dijo: excelente programa, información. Gracias, Rafael, gracias por estar con nosotros hoy. Ramón Bejarano dijo: en Venezuela no se respeta la libertad de expresión. Por esto estamos luchando y convenciendo, y también intentando empoderar más y más gente con las ideas por qué la prensa, por qué necesita la prensa libre. Maritza Ferrer dice: muchas gracias por su comprensión y solidaridad. Gracias por resaltar la importancia de la libertad de prensa. Gracias a usted, Maritza, por estar de nuevo con nosotros, y muy bienvenidos al show y sus comentarios. Quería leer una pregunta, perdón si no pronuncio tu nombre bien, porque español no es mi idioma nativa. Malesi Margot. En los últimos años, el tema de la libertad de expresión ha estado sometido exclusivamente a los medios y periodistas. ¿Qué pasaría si comenzamos por entrenar a los ciudadanos para que ellos se convierten en agentes multiplicadores y exigentes del derecho al acceso a la información? Muy buena pregunta. ¿Qué dicen, caballeros? Yo creo que
la primera vez que hice un taller de formación de ciudadanos para acceder a información y producir información por su cuenta, estaba con Carlos Correa, si no me equivoco, en el estado Trujillo en el año 2007. Sí, 8. Así es. Sí, hace mucho tiempo. Y lo que se usaba en ese momento eran blogs, no había ni siquiera Twitter. Claro que lo que propone Malaysia es correcto. Los ciudadanos tienen además el mismo derecho y la misma capacidad que tiene cualquier otro generador de información para ser parte de la conversación digital, para producir información. Y además es su derecho y la Organización Espacio Público lo protege al igual que el de los periodistas. Todo eso hay que hacerlo, todo eso hay que empujarlo, pero Venezuela lo ha hecho. Es decir, yo trabajo con el proyecto @Reporte Ya. @Reporte Ya ha formado a más de, no sé, 12.000, 13.000 personas solo en Venezuela y hemos estado en 5 países distintos. O sea, vamos a decir, es un tejido de gente bastante amplio. Por supuesto que esa es la ruta, pero creo que Carlos les puede dar más datos allí. Sí, no, creo que lo que decíamos al principio, ¿no? Este es un derecho de todas las personas. No es un derecho solo de los periodistas. El derecho a la libertad de expresión, por supuesto, comprende a la libertad de prensa y la prensa, de alguna manera, tradicionalmente ha cumplido ese papel de escrutinio de lo público, de rendición de cuentas, ¿no? Y ahora con todo lo que significa Internet, tenemos una enorme potencialidad en el sentido de que cualquiera puede tratar de colocar un mensaje. Pero aún todo lo que tiene que ver con el periodismo, el rigor, el contraste, la información de calidad, necesita seguir haciéndose, porque también está circulando mucha información falsa, hay muchos bulos, las denominadas fake news. Entonces la gente tiene que tener más herramientas y más capacidad. Y nosotros desde hace mucho tiempo hacemos eso porque creemos, de hecho, uno de los lemas de nuestra organización es comunicar es nuestro derecho, es tu derecho. Y es porque efectivamente ese es un derecho de todas las personas y hay que hacerlo, y sobre todo más en la actual circunstancia venezolana tiene enorme potencialidad. Hay muchísima gente que en el ámbito local está haciendo comunicación, digamos, para tratar de dar cuenta de las historias, las dinámicas, la vida de esas comunidades que muchas veces en los grandes medios, en los medios regionales no tienen cobertura, y además permiten que se reafirme la identidad, permite que se reafirmen las estrategias de trabajos, de incidencia, de transformación de lo público. Pero sin duda eso necesita el ecosistema de los medios que permitan que podamos construir una agenda compartida, ¿no? Y que podamos tratar de articular esfuerzos para la incidencia armada en lo público, porque si no a veces se confunde esa comunicación digamos, ciudadana con la comunicación local, y a veces hay que tratar de construir agendas nacionales, agendas regionales, y ahí es muy importante. Nosotros estamos en eso, nosotros ofrecemos capacitación, nosotros creemos que toda persona puede comunicar y puede contar buenas historias, toda persona puede ayudar a sensibilizar a otros, puede emocionar a otros, puede de alguna manera ayudar a informarse. Porque cuando hablamos de libertad de expresión no solo es información o temas periodísticos de interés público, sino miles de cosas, pero también hay que fortalecer que esa comunicación sea responsable, que esa comunicación se utilice en función del bien público y de elementos trascendentes. Nosotros hacemos eso y además ahora alimentamos que la gente replique información y que verifique información. Es decir, creemos que la gente tiene que tener cada vez más capacidades para una lectura activa de lo que ofrecen los medios de comunicación, y también, si desea participar, que lo haga con calidad y responsabilidad. Quería sumar un elemento extra, y es que el ecosistema, esto que se habla como parece como tan complejo, tiene que incluir otra cosa, que es la rentabilidad económica. Si algo diferencia a un periodista de un ciudadano, es que para el periodista esa es su vida, así se gana la vida, así trabaja, así lleva comida a su casa. Y la destrucción del aparato industrial venezolano, empresarial, económico, hizo que los medios de comunicación dejaran de ser un negocio rentable hace tiempo. Yo recuerdo haber presentado, creo que algo así como la nómina de todo un año de salario, y era algo así como el equivalente a $50, un año de salario completo de un periodista. O sea, es una cosa
que así no funciona, así no se llega muy lejos. Eso también hay que recuperarlo. Y hay medios que han trabajado en ese sentido, han cambiado sus modelos económicos, algunos están trabajando con financiamientos internacionales, financiamiento vía proyectos, trabajando estilo ONG, buscando fondos de la diáspora, por ejemplo, porque internamente ya se rompió el modelo en el que empresas o comercios pagan publicidad en medios de comunicación que venden espacios para eso. O sea, eso está roto, está muy empobrecido, pero la gente no deja de tener hambre de información. Entonces, tenemos que ver cómo se satisface esa hambre, pero con un entorno que sea virtuoso, con un entorno que sirva y sea rentable. Es súper complicado. A mí me encanta hablar de este tema, es apasionante, pero para la audiencia tiene que quedar claro. Es decir, ¿quién paga la información que yo estoy consumiendo? Y eso también hay que girar porque el modelo va a cambiar. Sí. Perdona, David, ya que estamos en esta dinámica, rápidamente. El tema del financiamiento del periodismo es común para todos los países. En Estados Unidos también, ¿quién va a pagar el periodismo y quién va a permitir que ese papel se siga cumpliendo en democracia? Es un desafío. En el caso de los modelos como el venezolano, ese desafío que es compartido por todos los medios a nivel global está altamente intervenido desde las políticas públicas. Es decir, hay una política pública para callar las voces. No se le deja espacio para que efectivamente se puedan sustentar, para que se puedan generar espacios de innovación. Si bien la restricción es una lógica de innovación, yo estoy seguro de que si hubiera mayores espacios de libertad, habría modelos absolutamente innovadores y novedosos en Venezuela, porque digamos, la lógica de remar la sostenibilidad de un proyecto de medios de comunicación en Venezuela está atravesado por los cambios que están ocurriendo en el periodismo, pero también por la hostilidad de un ente, un entorno gubernamental que es alérgico, que es contrario como modelo a los componentes de la vida democrática, de la democracia y de lo que conlleva, por tanto, las garantías para la libertad de prensa, ¿no? Bueno, qué rápido vuela el tiempo cuando habla de estos temas. Lo que ustedes han tomado hartos temas que yo quería preguntarles y también este tema de chequear la información cada uno es de suma importancia. Nosotros también hablamos en este otro show con Fran sobre a dónde puede ir para encontrar información correcta o para ver. O sea, primeramente cuando yo veo una noticia, yo veo de dónde viene esta noticia, quiénes son estas, qué es esta fuente, de dónde viene, qué prioridades, qué objetivos tiene, porque tiene que ver si es neutral la información o tiene algún bias, tiene una inclinación para intentar convencer a la gente. Y sobre esos temas de entrenar como decimos, periodistas ciudadanas, si tiene mucha inspiración de este programa o alguien tiene una buena idea o alguna innovación, por favor solicita un proyecto de nosotros que tenemos en nuestro website ahora, esta noticia de oportunidades para financiamiento. Bueno, me gustaría, gracias, ahí está el website para que se pueda chequear. Individuales y ONGs pueden solicitar para proyectos del gobierno sobre esos temas exactamente. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero ya estamos llegando al fin del programa. Tal vez podemos tomar una última pregunta y también yo voy a leer unos comentarios aquí rapidito de Danilo Enrique Figueroa Salazar. Saludos desde Mérida. Desarrollé un estudio con un grupo de 26 periodistas de la región andina en Venezuela sobre sus problemas de acceso a la tecnología móvil y los riesgos del ejercicio periodístico. Las conclusiones son altamente preocupantes, pues el derecho a la información de los ciudadanos se ve muy afectado. Sí, Danilo, es la verdad, es la verdad. Gracias por su comentario. También Franklin González Santana dice, más que la libertad de prensa y expresión, es el derecho a la vida. Gracias por el programa y oportunidad para expresarlo. También muy, muy importante el respeto por el derecho humano, y eso es uno de los derechos más
fundamental que tenemos. Bueno, me gustaría concluir el programa, pero antes de esto, una pregunta, tal vez no tan breve, pero si puede ser breve, sería genial. ¿Qué consejos tienen ustedes para las y los periodistas de la generación nueva para enfrentar los nuevos retos comunicacionales, también para los periodistas ciudadanas que ya hemos hablado? O sea, ¿cómo sugiere que esta gente puede investigar, reportar y sobrevivir con la situación actual en Venezuela? ¿Cómo las personas se pueden avanzar este tema de libertad de información, acceso a información y de la prensa? Bueno, a ver, mira, creo que uno de los elementos claves de un periodista joven la primera cosa es afianzarse en los estándares vinculados al rigor periodístico, el contraste de la información, es decir, apegarse a eso es fundamental. Eso es lo que va a potenciar su credibilidad y su relación con las audiencias y los lectores. Eso es clave, ¿no? Hoy más que nunca, en una sociedad como la venezolana, los estándares del buen periodismo son estimados y valorados por la sociedad y son fundamentales. Pero sí empiezan a haber cambios en algunos paradigmas. Antes, por ejemplo, en Venezuela el periodismo competía por quién daba la primera información. Hoy en día hay que colaborar con el otro para garantizar que la información la reciba la gente. Hay unas prácticas que se están modificando paulatinamente. Creo que eso también es fundamental. Hay que generar solidaridad entre los periodistas para proteger a quien sea perseguido, independientemente de que quien sea perseguido no comparta mi visión de los hechos o yo tenga dudas en relación a su perspectiva sobre lo que está asumiendo. Es decir, hay que defenderse como gremio y hay que construir puentes con la sociedad, con los lectores, hay que construir puentes con la academia, hay que construir puentes para que ese tejido en la sociedad que valora y pondera la libertad de expresión y la libertad de prensa también vaya todos a una a protegerla y a defender el espacio de los periodistas y medios de comunicación. Sí, sumaría unos elementos y para periodistas jóvenes que tienen que ver con la gran posibilidad que les da Internet para probar narrativas nuevas, para conectar con audiencias de una manera absolutamente distinta a lo que enseña la academia, a lo que existe tradicionalmente. Y eso es muy bueno, primero porque les permite usar Internet como caja de arena, les permite aprender en público, probar cosas nuevas. Lo segundo es porque les permite tener su propia comunidad, su propia reputación, y eso a la larga va a hacer que consigan más y mejores trabajos. Es decir, ya no es el periodista que está esperando a ver quién le da trabajo para empezar a hacer cosas, sino que puede hacer contenidos en sus propias redes por su cuenta, libremente probarlo y ver qué funciona con la audiencia, qué va mejor, qué funciona mejor. Ojo, no hay que dejar de lado que es buenísimo tener tutores, tener gente que te enseñe, experimentada, que esté trabajando en los medios, pero bueno, ya no hay grandes redacciones donde aprender, toca hacerlo en las redacciones digitales que hay, donde todavía quedan buenos periodistas. Esto es importante porque también el mercado laboral se ha hecho muy competitivo y hay que generar perfiles profesionales completamente nuevos. Lo que quiero decirles con esto es que trabajo para periodistas generalistas casi no hay, y si lo hay es muy mal pagado. Trabajo para periodistas especializados que sepan utilizar algunas herramientas que el resto no, que tengan unas competencias profesionales que el resto no, hay y se consigue, y si no dentro, se consigue fuera del país. Es un servicio que puedes dar en cualquier parte si aprendes otras cosas. Y qué bueno que existe Internet porque lo puedes hacer por tu cuenta, porque lo puedes hacer a tu ritmo. Entonces, incorporar estas nociones de cómo hackear tu propia educación, cómo hackear tu propia manera de hacer periodismo para adaptarte a esta nueva era, creo que es una gran oportunidad que puede tener un chico, una chica hoy que otras generaciones no tuvieron, y que además le permite probar ese gustito de libertad que te da Internet. Si tu primera experiencia laboral es ir a una radio donde te dicen lo que no puedes decir, si tu primera experiencia es irte a un periódico donde no puedes publicar las cosas, oye, qué malo es eso. En cambio, conocer la libertad de Internet, esa cultura amplia, estar conectado con el mundo, ayuda y ayuda mucho. Eso es lo que decía, que esto no es Corea del Norte
por ahora, sino que te permite estar conectado con las tendencias, con lo que ocurre, y de esa manera podemos tener mejores comunicadores. Bueno, muchas gracias, caballeros. Tenemos un último comentario de Vigo, que dice: las comunidades rurales y indígenas están aisladas, que no tienen acceso al Internet. Esto también es otra dimensión, el acceso al Internet, y también buscar maneras innovadas para pasar información, que puede ser tema de otra conversación, de un programa entero. Pero ya salió, o sea, como el tiempo vuela. El show fue muy largo hoy porque tenemos tanta pasión por este asunto y tenemos unos invitados tan expertos, tan talentosos y tan articulados, que fue muy difícil para hacer un show más corto, pero me encantó. Muchas gracias a todos ustedes por juntar con nosotros para este programa de libertad de expresión y acceso a información. Como dije, la semana que viene el embajador Story regresa con un representante del Departamento de Seguridad Nacional para hablar sobre el TPS, el estatus de protección temporal para venezolanos en los Estados Unidos. Van a hablar sobre el proceso, responder a cualquier inquietud o pregunta. Le invitamos a todas y todos ustedes para ver este programa importante, pasar la información a colegas, familias y amigos y hacer cualquier pregunta. Bueno, me gustaría terminar con primeramente decir muchas gracias, Carlos, Luis Carlos, Diana, todo el equipo, por un show increíble. Estoy muy agradecido de la misión Estados Unidos para Venezuela. Ha sido un tema importante y un show excelente, un programa excelente. Terminamos con algunas palabras de embajador Story sobre este tema de la libertad de prensa con un corto video. El día 3 de mayo, cuando celebramos el Día Mundial de Libertad de Prensa, es importantísimo. Es importante porque ustedes saben que las democracias fuertes solamente pueden funcionar cuando hay una prensa libre, cuando la gente puede discutir lo que está pasando, cuando pueden compartir informaciones. Es triste ver lo que está pasando a DPI TV, a lo que está pasando a El Nacional. Por publicar algo que fue publicado en España, la TSJ tomó la decisión de entregar $13 millones a Diosdado Cabello, quien primero no necesita la plata porque ya tiene suficiente, y segundo, es algo que es casi comprobable de lo que publicaron.